Saludos queridos amigos, mi nombre es Yosetti Reynoso Escorbore, soy docente del Ministerio de Educación y esta es una asignación acerca del curso Desarrollo de Competencias para la Educación Virtual. En esta ocasión vamos a hablar acerca del papel del docente en entornos educativos online. Iniciamos. El objetivo o los objetivos para el abordaje de esta temática son identificar los roles del docente en los entornos educativos online, analizar las acciones que apoyan el rol de un docente efectivo en los entornos educativos online. Ahora bien, ¿cuál es ese rol? ¿Cuál es el objetivo principal de un docente en los entornos online, en los entornos virtuales? Déjeme decirle que el objetivo principal es crear experiencias educativas valiosas, es decir, crear experiencias significativas, enriquecedoras para el estudiante. ¿Y cuándo se va a lograr esto? Esto se logra cuando los estudiantes son los protagonistas de los proyectos de aprendizaje en la red. Es decir, ellos pueden realizar acciones donde ellos tienen el rol principal, tales como wikis, trabajo colaborativo, entre otros. También esto se da, es posible cuando los alumnos son creadores de contenidos y objetos digitales. Esto es cuando los estudiantes participan y crean contenido de foros, mensajes de textos, eh, también crean videos, herramientas, etcétera. También cuando son capaces de construir y apropiarse del saber a partir de la experiencia, es decir, cuando son capaces de a partir de los conocimientos previos, de esas informaciones que tenían con anterioridad, crear, aprovechar esos conocimientos para crear nuevos conocimientos y poder ponerlos en práctica o llevarlos a la cotidianidad. La educación virtual, este, el, la ciberaula, nos lleva a descubrir tres metáforas que existen acerca del rol del docente en los entornos virtuales. Y estos son que el docente debe ser creador de entornos y de contenidos. Es decir, el docente va a ser como un DJ que va a mezclar todas las cosas que ha identificado que son provechosas y que va a crear nuevo contenido a partir de ellas. La metáfora número 2 es que el docente de los entornos virtuales es un curador de contenido, es decir, es capaz de identificar los contenidos que tienen valor, que aportan valor a su trabajo de aula, a su trabajo virtual y son capaces de mejorarlo, pero también son capaces de identificar qué les funciona, qué es útil para ellos y qué no. Es capaz de clasificar. También son gestores de comunidades o community managers. Esto significa que son quienes crean entornos virtuales de aprendizaje y son capaces de gestionar, crear, organizar, liderar al grupo. Ahora bien, ¿cuál es el decálogo? ¿Cuáles son esas acciones que debe realizar un docente en, en el formato online? Aquí vamos a hablar acerca de 10 cosas que debe realizar. Lo primero es crear espacios para que los estudiantes hablen y socialicen permanentemente. Esto significa que yo como maestro debo de propiciar la socialización, el compartir experiencias, el interactuar, el intercambio de ideas. Para eso es importante que se utilicen las herramientas que permiten estas discusiones, estos debates, estas socializaciones con el grupo. El número 2 es plantear tareas o actividades al alumno.
Diseñar actividades que el alumno deba realizar, en el cual el alumno es el protagonista, tiene el rol principal. El número 3 es combinar tareas individuales con tareas colectivas. Combinar esas acciones que puede hacer el estudiante por sí solo con otras acciones que va a necesitar interactuar con los demás, construir en equipo, realizar un trabajo colaborativo. Estas actividades la pueden realizar con herramientas que existen que permiten el trabajo colaborativo en la nube o a través de wiki y otras posibilidades que tienen las plataformas que escojamos. El número 4 es ofrecer un calendario detallado con las tareas del curso. Es muy importante que el estudiante conozca cuál es el cronograma del curso, cuáles son los tiempos de entrega de las asignaciones y todo lo que tiene que ver con el manejo del tiempo, porque debemos recordar que en los entornos virtuales los estudiantes tienen una mayor responsabilidad porque son gestores de su propio aprendizaje. Tienen una responsabilidad de ellos organizarse y de ellos buscar los espacios y las mejores maneras en la cual puedan desarrollar sus actividades. La número 5 es incluir guías y recursos para la actividad, para la realización de actividades autónomas, para la realización autónoma de esas actividades que se proponen. Hay muchas actividades que se pueden realizar en la cual el estudiante tiene acceso a los materiales, a los recursos de antemano. Ahora mismo se está utilizando mucho el aula invertida, donde el estudiante tiene contacto primero con el material, con el recurso, y luego va a realizar actividades, acciones prácticas para poner en ejecución esos aprendizajes. Este es un ejemplo de cómo se puede incluir un recurso que puede ser escrito en formato digital o puede ser también un material o un recurso audiovisual. La número 6 es estimular la participación y la motivación del alumnado. El docente de los entornos virtuales debe propiciar la participación activa, que el alumno se mantenga motivado, entusiasmado, interesado por los procesos que se están realizando. La número 7 es incorporar documentos de consulta sobre el contenido en distintos formatos. Debemos de recordar que hay inteligencias diferentes y hay estilos de aprendizaje diferentes. Entonces, pensando en esto, vamos a tener personas que van a aprender de forma visual, otra de forma auditiva. Lo importante es, y lo que se propone es que podamos incluir materiales de diferentes formatos para que pueda dar respuesta a las necesidades de los estudiantes del grupo. La número 8 es mantener de forma periódica un tablón de noticias del profesor. Es una forma en la que el docente puede interactuar con su grupo, comunicar las acciones recientes, mantener actualizado a su grupo de trabajo. La número 9 es establecer públicamente los criterios de evaluación. Como estamos evaluando por competencias, el estudiante debe conocer cuáles son esas acciones que debe realizar para que sea evidenciada esa competencia. Por eso es importante elaborar los instrumentos de evaluación, compartirlo con el estudiante para que el estudiante conozca los criterios que se toman en cuenta para valorar las asignaciones que realizan. Por eso se crean rúbricas y otros instrumentos que el estudiante va a tener ahí, que le va a decir las pautas a seguir, los criterios establecidos para valorar su trabajo, su producción. Y por último, es importante que el docente ofrezca tutorización, es decir, trabajo individualizado, trabajo particular a los estudiantes que lo requieran y en general con todo el grupo en los momentos que considere necesario. Y algo muy importante es ofrecer feedback o retroalimentación, que esa retroalimentación sea continua entre el docente y cada uno de los alumnos. Sobre todo que puedan valorar los resultados de la evaluación. ¿Por qué es importante una retroalimentación continua? Porque esta retroalimentación, primero, va a mantener la motivación del estudiante
Segundo, le va a dar ideas sobre cómo va avanzando en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tercero, va a crear niveles de conexión con su docente, que va a repercutir positivamente en su trabajo. Quiero hablar acerca de lo que he aprendido y por qué ha sido útil investigar acerca de este tema, preparar esta presentación acerca de este tema. Me queda más claro, después de haber observado el decálogo, que debemos, como docentes que trabajamos a través de la virtualidad en esta ocasión, propiciar experiencias educativas virtuales que sean innovadoras y significativas. Es decir, esas experiencias que permitan al estudiante partir de su realidad, de su contexto, de sus saberes previos, incorporar informaciones nuevas y poder llevar eso que aprenden a la práctica, al conocimiento, a las actividades diarias, a su vida cotidiana, que es lo que realmente lo hace significativo. Mediante el abordaje de este tema, entonces pude profundizar más acerca del rol del docente y cómo es su accionar y cómo este influye en el aprendizaje del estudiante, siendo el docente el que motiva y el que propicia experiencias que necesitan, requieren ser enriquecedoras, significativas, variadas y que deben de ser prácticas para que los estudiantes puedan evidenciar el logro o el desarrollo de sus competencias. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes este tema. Muchas gracias. Se despide Yosetti Reynoso Escorbore.